Hermanos, muy buenos días. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Estamos agradecidos con Él. Él extiende su gracia y su misericordia para nosotros. Nos regala un nuevo día. El día que para su pueblo es una festividad, un gozo, porque nos concede el poder darle alabanza, gloria y honra, apartar todo este día conforme a su palabra, en torno a Él, y recordar a nuestras almas el reposo que hemos tenido en Cristo Jesús. En esta oportunidad desde nuestros hogares, por eso requerimos una doble atención de nuestra parte para hacerlo de manera apropiada. Les invito a todos que de verdad nos dispongamos de corazón para cada momento que vamos a tener a través de la transmisión de este servicio dominical, en la oración, en la alabanza, en la exaltación a nuestro Dios a través del himno que vamos a entonar y en la predicación de la bendita palabra del Señor. Quisiera iniciar en esta mañana haciendo como nuestras las palabras de una oración puritana escritas por un hermano que ya está en la misma presencia de el Señor, pero que podemos hacer como nuestras para dar inicio a nuestro culto en esta mañana. Vamos a orar, mis hermanos. Tú eres el Dios bendito, feliz en ti mismo, fuente de felicidad de tus criaturas, mi creador, mi benefactor, mi dueño, mi auxilio. Tú me hiciste y me sustentas, tú me ayudas y me favoreces, tú me salvas y me sostienes. En cada situación, tú eres capaz de conocer mis necesidades y mis miserias. Que yo pueda vivir por ti, que yo pueda vivir para ti y nunca estar satisfecho con mi progreso cristiano en cuanto yo no fuese semejante a Cristo. Que la conformación a sus principios, su carácter y su conducta crezca cada hora de mi vida. Deja que tu amor incomparable me constriña a la obediencia santa y haz que mi deber sea mi delicia. Si otros juzgan que mi fe es locura, mi mansedumbre debilidad, mi celo insensato, mi esperanza desilusión y mis acciones hipocresía, que yo pueda regocijarme de sufrir por tu nombre. Dios bendito, manténme firme en la dirección de la patria celestial, las delicias perpetuas, aquel paraíso que es mi verdadera herencia. Afírmame con la fuerza de los cielos para que yo jamás vaya a retroceder o desear los placeres engañosos que irán a la nada. Como persigo mi viaje celestial, por su gracia, no me dejes ser conocido como alguien que anda errante, sino como alguien que tiene ardiente deseo por ti y por el bien y la salvación de mi prójimo. Padre, así nos presentamos delante de ti y esperamos que nuestra adoración te sea agradable, que nuestra súplica, nuestra oración en continua necesidad y dependencia de ti, amado Rey, muestre nuestra devoción a ti, nuestra necesidad a ti, y que concedas tu auxilio, que concedas tu respuesta diariamente para nuestras vidas. Bendice a mis hermanos en sus hogares y concédenos a todos, reunidos a través de esta transmisión, elevar la exaltación que de nuestro corazón brota, un corazón agradecido contigo. Alabado sea tu santo nombre. Bendito sea, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a entonar el siguiente himno. Cantemos conmigo, mis hermanos. Hoy me di la historia. Biblias a la segunda carta a los Corintios, el capítulo 8, versículos 16 y vamos a leer hasta el 23. El texto que va a ser expuesto en esta mañana es 2 de Corintios 8, 16, pero vamos a extendernos hasta el 9, los primeros versículos del capítulo 9. 2 de Corintios capítulo 8, versículo 16 al 23,
Dice así la bendita palabra del Señor. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más, diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Hace unos años tuve la oportunidad de compartir algunos días en medio de una congregación en función de mi labor de enseñanza a estudiantes de licenciatura en teología. Una iglesia preciosa, pero en la que me sorprendí por el silencio establecido tácitamente por sus miembros en el tema del dinero. Debido a la situación tan precaria de la economía que experimentaban en ese lugar y el terrible testimonio de los mercaderes de la fe, la iglesia no hacía mención de los recursos necesarios para el sostenimiento de la obra. No había un momento durante el culto público para que los miembros dieran como parte de su adoración para este fin, acorde a sus recursos. Y solo una cajita minúscula, solitaria, en el último rincón del lugar donde se congregaban, recordaba tímidamente las necesidades económicas de la iglesia. En el sermón anterior, cuando me referí al daño que el falso evangelio de la prosperidad ha causado, señalé que parte del mal que ha hecho es que ha generado en muchos creyentes y ministros genuinos una reacción a evadir la enseñanza bíblica sobre el tema del dar, que obviamente involucra los recursos económicos. Y como resultado, la grey de Dios es privada de conocer la instrucción bíblica al respecto y las bendiciones que siempre tiene para los suyos el hacer la voluntad de Dios. Esa congregación en particular era una muestra de una reacción extrema a los desmanes de aquellos inescrupulosos que toman la piedad como fuente de ganancia. Pero sumado a las buenas intenciones, pero no bíblicas, de evadir la enseñanza sobre el dar como una obra de gracia, el compromiso económico con la obra del Señor y todos los aspectos con que la palabra del Señor nos enriquece en este tema que no está vedado en las Escrituras. La palabra de Dios en estos dos capítulos de segunda carta a los Corintios, el capítulo 8 y 9, nos ha dejado claro que sobre este tema del dar generoso y del uso de los recursos que Dios nos da, no guarda silencio. No es un área que considera inapropiado hablar, sino sobre la que nos instruye con gran riqueza a los creyentes. En el mismo proceder del apóstol Pablo que tenemos registrado en estos dos capítulos, nos ha dejado una cátedra de las capacidades de su liderazgo aún a nivel administrativo. La firmeza, la visión, la sabiduría,
pero también la persuasión, el tacto, la prudencia y la transparencia con las que el Señor dotó a este ministro, aún en este campo, nos deja valiosas enseñanzas, no solo para el ministerio, sino también para la vida diaria. En este sermón vamos a señalar algunas de ellas, que no solamente se ven en la labor de Pablo, sino en los designados junto a él para realizar la delicada tarea de llevar a buen término la recolección y entrega de la ofrenda especial para la iglesia de Jerusalén. Vamos entonces a ir al texto y vamos a ver estas características que vemos en estos hombres y esta riqueza que tiene aún sobre el tema del dar generoso, aún en los aspectos de administración, esta riqueza que tiene para nuestra vida. Vocación, idoneidad y disposición para el servicio es lo primero que vamos a ver en la riqueza de este texto para nosotros. Vocación, idoneidad y disposición para el servicio. Los versículos 16 y 17 dicen: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Es una constante en las descripciones de la palabra que la palabra de Dios nos deja sobre el servicio de los creyentes en los propósitos divinos, mostrar a Dios como la fuente, como el origen de ese deseo de servir en la obra. También se dice de esto el llamado o la vocación. El apóstol Pablo agradece a Dios que en Tito haya esa misma solicitud, traduce Reina Valera, preocupación, interés o disposición, traducen otras versiones, que tenía el mismo apóstol Pablo por los corintios. Pero él agradece a Dios por ello. Y es que la tarea que ahora se le encomendaba a Tito no es la más fácil ni la más agradable de hacer. Tito mismo fue el que trajo el informe sobre el poco o nulo progreso en la recolección de esa donación allá con los corintios, y ahora, recién llegado con este informe, era instado a regresar prontamente para finalizarla. Pero como vemos en este versículo 16, Dios no solo se escoge siervos para que realicen sus propósitos, sino que los impulsa a realizarlos, aunque cumplir su misión no sea la tarea más placentera o agradable. Jeremías es un ejemplo de ello. Jeremías expresó así ese obrar de Dios en él frente a una tarea difícil, la tarea de predicar a personas, a hombres que tenían los corazones endurecidos y que no querían oír. Dice esto Jeremías de ese obrar de Dios en él: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Ante esto Jeremías confiesa que él trató de negarse a su llamado, pero finalmente, rendido, dice: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Hermanos, Dios obra en quienes llama, impulsándoles al servicio abnegado. Pero la respuesta del Hijo que es encomendado no se hace esperar. Y Pablo señala aquí ambas cosas. Este obrar de Dios, este llamado de Dios, este impulso de Dios en el corazón de Tito
para el servicio y también la disposición, solicitud y voluntariedad para hacerlo. El servicio en el ministerio, en cualquier tarea que se realice en la obra del Señor, no solo debe involucrar disposición, también capacidad, sino que debe involucrar la vocación, el llamado que Dios hace realmente para esa tarea. Y es que se requiere ese llamado de Dios, entender que se sirve a Él para hacerlo no solamente con excelencia, sino con persistencia ante las dificultades particulares de la labor en la obra de Dios. La motivación primaria no será aquí, como en otras labores, recibir el sustento, cumplir por un salario, sino sobre todo, primariamente, responder con fidelidad al llamado divino. Y esto, aunque implique las dificultades, como las que vamos a ver a continuación, las tareas que son asignadas aún en esta área de administración. Ahora, regularmente no solamente Dios llama y el Hijo de Dios responde voluntariamente y con pasión, sino que Dios impulsa, además de internamente al que llama, también lo impulsa a través de un llamado por un tercero. Regularmente Dios, además de ese impulso interno que pone en el corazón, se sirve de otros para hacernos ese llamado. El apóstol Pablo deja ver aquí su papel, no solamente el llamado de Dios obrando en el corazón de Tito, la respuesta voluntaria de Tito, sino también nos deja ver aquí su papel en la asignación de esa tarea y la respuesta de Tito. El versículo 17 nos dice, leámoslo una vez más, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Creo que mencionar todo esto tenía el propósito de recordar a los corintios que aunque la tarea era digna, honrosa, al tratarse del espinoso tema del manejo de recursos, no era una tarea sencilla de realizar. No se trataba tampoco de una autoasignación de Tito, pero eran movidos. Tito y Pablo eran movidos por Dios y el sincero amor que tenía por ellos. Quiero mostrarles cuán necesario era dejar claro todo esto, porque en estos temas que involucran la administración de recursos se necesita la firmeza, la vocación, la idoneidad, la asignación, el amor y el impulso divino, porque no falta la sospecha, la duda, la oposición que desanimaría prontamente a alguien que no cuente con estas características. Mira cómo esta tarea no era color de rosa llevarla a cabo. Más adelante, cuando el tono de la carta cambia al dirigirse a aquellos que todavía mantenían una actitud hostil hacia Pablo a causa de las habladurías de sus detractores y a las que todavía daban oído, mira más adelante cómo escribe al respecto. Por favor, adelantémonos hasta el capítulo 12 y leamos desde el versículo 16 hasta el 18. Segunda de Corintios 12, 16 hasta el 18. Dice, pero admitiendo esto, está hablando el apóstol Pablo, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto os prendí por engaño, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Permítanme leerles de una traducción que nos permite entender mejor lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice,
Algunos de ustedes admiten que no les fui una carga, pero otros todavía piensan que fui muy astuto y que me aproveché de ustedes con engaños. ¿Pero cómo? ¿Acaso alguno de los hombres que les envié se aprovechó de ustedes? Cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con él al otro hermano, ¿acaso Tito se aprovechó de ustedes? No, porque ambos tenemos el mismo espíritu y caminamos sobre las mismas pisadas del otro y hacemos las cosas de la misma manera. Pablo sabiamente había prescindido de su derecho a recibir el sustento para su labor misionera por parte de los corintios. Ellos no estaban en las condiciones espirituales para participar de ese honor sin envanecerse. Y aún así, algunos de ellos al parecer insinuaban que sí, que Pablo se había negado a recibir de los corintios directamente, pero que había usado a Tito y a los que había enviado para aprovecharse de ellos. Hermanos, se necesita la idoneidad, la vocación, el impulso divino, además de la determinación para responder para responder al llamado a realizar tareas tan importantes, pero tan delicadas y que siempre son objeto de sospecha por parte de algunos. Mira la reflexión que nos deja el puritano Matthew Henry al respecto. Dice: tenemos como deuda con los hombres buenos la defensa de su reputación y tenemos la obligación especial hacia ellos, de quienes recibimos beneficios, en especial los beneficios espirituales, de reconocerlos como instrumentos para nuestro bien en la mano de Dios. He aquí el relato de un ministro fiel del Evangelio. Esto era su gran mira e intención: hacer el bien. Pero notemos aquí los diversos pecados que corrientemente se hallan en los que profesan la religión. Estos últimos versículos muestran a qué excesos habían desviado los falsos maestros a sus engañados seguidores. Qué penoso es que tales males se hallan entre los que profesan el Evangelio. Pero así es. Y así ha sido con demasiada frecuencia, y así era aún en la época de los apóstoles. Por más sabia, santa y transparentemente que se realice una tarea como esta, donde se administra un recurso económico, siempre se encontrarán los inconformes, los que ponen en duda las motivaciones, la honestidad, los que opinan que debería ser de otra forma, los que abiertamente se oponen y los que finalmente nada les satisface y siempre se mostrarán reacios no solo a quienes realizan esta labor, sino a sumarse dando lo que deberían. El apóstol Pablo, un hombre probado en el ministerio, conocía estas cosas y sabía que se necesitaba una vocación, un llamado y una respuesta voluntaria, firme, con carácter, porque la tarea a la que enviaba a Tito no es una tarea fácil, y sin estos elementos presentes se hubiese fallado en la misión. Pero esto no detuvo al apóstol Pablo, como no detuvo a Tito, para continuar con la tarea. Lo que sí impulsó al apóstol saber estas características, especialmente de esta labor que involucra recursos, lo que sí lo impulsó fue hacerla con prudencia y con sabiduría. Dos aspectos más que nos deja la riqueza de este texto en estas características que vemos en el apóstol Pablo aún en este tema administrativo. Junto a Tito envía a otro hermano igualmente idóneo y dispuesto para el servicio. Versículo 18 de nuestro texto de estudio. Dice: y enviamos juntamente con él al hermano
cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación. La identidad de este hermano no se conoce, ya me voy a referir a ello. Pero lo que sí nos da a conocer el apóstol Pablo es que era reconocido en cuanto a la labor de predicación. La proclamación del Evangelio en este hermano era realizada de tal forma que se elogiaba su labor en las iglesias en la región. Algunos comentaristas se refieren a él como el hermano famoso, un hombre apasionado y dotado en la proclamación del Evangelio. Y esto también nos deja una enseñanza tremenda. Es frecuente ver en las iglesias designar personas para las tareas administrativas por sus características en esta área, pero con un déficit enorme en cuanto al conocimiento doctrinal, el testimonio y la piedad. Esta característica de este hermano aseguraba su integridad, pero también que tendría la perspectiva bíblica cuando se requiriera en esta labor asignada. La iglesia no es una empresa. Y aunque se requieren ciertas competencias necesarias para labores como las que implicaba esta colecta, las características debían ser las que se esperan de todo aquel que es llamado al servicio en la obra, desde el gobierno y la predicación hasta las tareas ordinarias que se necesitan para suplir para el funcionamiento de la obra, pasando también por las tareas administrativas. Ahora, ¿por qué Pablo no da aquí el nombre de este hermano ni del tercero que se une a este grupo y del que nos habla el versículo 22, que quiero que leamos? Versículo 22, para ver a este tercer hermano que se envía. Enviamos también con ellos, o sea, con Tito y con este hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Dice, enviamos también con ellos a nuestro hermano, escucha, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Algunos han especulado que por seguridad o no enaltecer a estos hermanos es que no se dice los nombres de ellos. Pero lo más seguro es que Pablo no los menciona por nombre porque aunque acompañaban a Tito y esto daba más seriedad y transparencia a la colecta, ellos no eran los designados para realizar la labor directamente con los corintios. Su labor tenía que ver más con la representación de las iglesias de Macedonia al llevar el donativo hasta Jerusalén. Sobre el segundo hermano, al que las iglesias elogiaban por su proclamación del Evangelio, mira lo que dice el versículo 19 en su primera parte. Versículo 19 dice, hablando de este segundo hermano, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. La tarea con los corintios recaía directamente sobre Tito. Esa era su labor. Versículos atrás ya vimos esto en el sermón anterior. El versículo 6, por favor retrocede un poco, dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Y todo esto, que Tito era principalmente el designado, el encargado, la responsabilidad estaba en Tito, en la labor directamente con los corintios, y los otros eran unos designados, aunque su presencia también cumplía un papel en esta designación, que todo esto sea de esta manera
Tito con una tarea especial y los otros acompañando, pero con una labor especialmente en representación de las iglesias de Macedonia, se confirma en el versículo 23. El versículo 23 dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, hablando de los otros dos hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Y esto es importante entenderlo porque la imposición de personas conocidas, pero ajenas a la iglesia local en Corinto, hubiese sido una intromisión inaceptable. Aún la tarea del mismo Tito es a que ellos avanzaran en la recolección, no a hacerla operativamente él mismo. Más adelante les dirá que tuvo por necesario exhortar a estos hermanos a que fuesen primero a ellos y que prepararan esa generosidad para que ellos la tuvieran lista cuando los designados a recogerla o el mismo Pablo con ellos llegara hasta ellos. De allí el silencio prudente sobre el nombre de estos hermanos. Ahora, quiero hacer un breve paréntesis explicativo sobre lo que se ha dicho acerca de la identidad de este segundo hermano, del que se dice cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Orígenes decía que era el médico Lucas, pero no es probable, porque en el listado de los hermanos que finalmente llevan el donativo desde Corinto, no se encuentra Lucas ni aparece él incluyéndose en su narración en primera persona. Todo lo contrario, Lucas aparece acompañando a Pablo aparte por otra ruta para después encontrarse todos juntos en Troas y de allí continuar entonces hasta Jerusalén. Miremos esto en Hechos capítulo 20, el versículo 3 hasta el 6. Hechos capítulo 20, versículo 3 hasta el 6. Dice: después de haber estado allí 3 meses, o sea, Pablo en Grecia, lo dice el contexto, en Corinto específicamente, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, esto es porque iba ya directamente después de la recolección hasta Jerusalén, tomó la decisión de volver a Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, note aquí que Lucas está hablando, incluyéndose, y al apóstol Pablo, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ahora, quise ir a este detalle sobre la identidad de este hermano, sin desviarme mucho en el sermón, para notar cuántos hermanos diligentes se dieron a sí mismos en tareas para la obra, sin que sus nombres se citen continuamente como los de los otros, o incluso sin que sus nombres sean conocidos. Sin embargo, el Señor que les rescató sí les conoce, son suyos, y aunque sus dotaciones vienen de Él mismo, dice la Escritura: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, dice Hebreos 6:10. Es muy probable que los 2 hermanos designados por las iglesias de Macedonia, y entre ellos aquel cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, sea uno de estos 3 que cita Hechos 20 y que son del área: Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica. Ahora, no lo sabemos, pero el Señor sí. Y eso le bastaría a estos siervos que acompañaron
a Tito a Corinto para esta difícil labor. Ahora, sobre la idoneidad de estos tres para esta misión no había dudas. Tito es llamado por Pablo verdadero hijo en la común fe. Era un compañero de milicia. También le dice mi compañero y también se refiere a él como mi hermano. Dios lo había usado, entre otras cosas, a dirimir el conflicto entre los corintios y el apóstol Pablo. Los corintios le tenían un profundo respeto y aprecio. Vimos en el capítulo 7 cómo lo recibieron con temor y temblor, y él tenía por ellos la misma solicitud, el mismo aprecio que les tenía Pablo. Esto en cuanto a Tito. El segundo hermano, su fortaleza en el evangelio era reconocida. Las iglesias lo identificaban y elogiaban ese don. Pero además de esto, las iglesias macedonias lo habían designado. Sobre él recaía un voto de confianza y aprobación que lo precedía. Y del tercero, dice el versículo 22, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Este tercer hermano era un probado hombre en el ministerio y con muchas capacidades y amplia experiencia. Su diligencia comprobada repetidas veces en muchas cosas es una expresión contundente con respecto a su idoneidad, pero además contaba también con la aprobación de las iglesias macedonias que lo habían designado. Pero creo que el apóstol Pablo se refiere a ellos como gloria de Cristo muestra el carácter probado, el testimonio, las capacidades, la integridad de estos hermanos. Y de paso, que Pablo diga de ellos, se refiere a ellos como gloria de Cristo, nos recuerda quién es la fuente de todas estas virtudes, capacidades y dones que estos hombres, tiempo atrás sumergidos en la oscuridad e inmundicia del pecado, ahora exhibían. Cristo. Hermanos, cuando nos detenemos en estos testimonios de entrega, sabiduría, capacidades, dotes, no debemos perder de vista quién es el autor y consumador de nuestra fe. Es nuestro Señor quien de despojos se ha servido para su gloria. Ahora, sin dudas, la presencia de estos hermanos aseguraba la seriedad, el orden y la transparencia en esta colecta, y este era el propósito del apóstol Pablo. Lo dice directamente en los versículos 20 y 21. Segunda de Corintios 8, 20 y 21. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Frecuentemente, cuando Pablo hacía una defensa de su ministerio y de su integridad, en última instancia invocaba a Dios como testigo. En el mundo se dice, con cierta sabiduría popular, que tus amigos no necesitan explicaciones y a tus detractores nunca le van a satisfacer. Pero aquí Pablo tuvo un especial cuidado para no dejar dudas sobre su integridad, más cuando se trataba de, como él mismo lo dice, de una ofrenda abundante. El que varios hombres viajaran en gran parte de este recorrido a Jerusalén tiene que ver también, no solo con testimonio, sino con motivos de seguridad. Hay sabiduría aún en este aspecto. Esto no se trataba de consignar aquí y retirar allá. Debían transportar físicamente este donativo
con todos los peligros que implicaba viajar a través del mundo esa larga distancia en ese tiempo. La presencia entonces de estos hermanos íntegros en la colecta, el transporte y finalmente la entrega, y suponemos también los registros y las cuentas, daban testimonio de la honradez delante del Señor, pero también delante de los hombres. Pero no solamente esto, sino que también mostraba a los corintios que esto no solamente lo involucraba a ellos, sino que era algo de lo que participaban otras iglesias, específicamente las de Macedonia. Y esto, y que es mencionado por Pablo, ejercía cierta presión sobre los corintios para que hicieran lo que debían hacer. Y en esto podemos ver otras características más, otras características importantes para la realización de tareas como esta: la autoridad, la firmeza y el tacto en el que las realiza. Algunos pueden pensar que esto no es muy apropiado, que tal cosa como ejercer presión presentando a otros hermanos como testigos del donativo no era ético. Pero hermanos, insisto y permítame recapitular sobre la enseñanza bíblica a lo largo de todo este pasaje. La participación o no de esta ofrenda especial estaba en la libertad de decisión de los corintios, aunque se esperaba que respondieran afirmativamente en generosidad y retribución con recursos materiales ante los bienes espirituales recibidos de estos hermanos, los creyentes judíos. Pero una vez manifestado su determinación de participar de lo que Pablo se gloriaba ante las otras iglesias, como las de Macedonia, y que incluso esa determinación de los corintios, ese celo para hacerlo, haya motivado a otros, ahora era un compromiso. No hacerlo los dejaba muy mal parados en cuanto a su carácter santificado. Así que instar, persuadir, insistir, exhortar en aquello que corresponde a los creyentes, aun lo que libremente el creyente se haya comprometido, no está al margen de la labor ministerial, ni siquiera en estos aspectos económicos. No es una tarea fácil, esta no es una característica que sea muy apreciada, pero es muy importante. Pablo no estaba faltando a su ética pastoral. Él estaba realizando una tarea difícil, delicada, no muy agradable, pero esa era parte de su labor. Mira cómo él no se excluye de que esta era su labor, esta ofrenda grande que administramos. Así dice de su papel en esta colecta, y eso por no decir que fue su iniciativa. Y cierto grado de presión dentro de los límites escriturales de lo que es debido es lo que vemos en estas características de su liderazgo. Mira el versículo 24. Dice: mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Pero también vemos en Pablo, además de esta autoridad y cierta presión que ejerce para que se realice lo que se debe realizar, vemos en Pablo también la prudencia, el tacto y la solidaridad en su labor, sumando más características a la idoneidad que se necesita para este servicio. Advertir a hermanos que se han mostrado solícitos en dar, aunque hayan tenido una pausa en ese propósito, sea cual sean las razones, aquí ya hemos señalado cuál era, advertir a ellos para que estén solícitos en dar, para que estén preparados para el momento en que se haga la recogida final y ante la posible presencia de otros hermanos, de otras iglesias, para que ellos no sean encontrados desprevenidos y sin la preparación debida, es ponerse en los zapatos de ellos.
es tratarlos con dignidad. Seguro que los corintios apreciarían esta advertencia y esta preparación. Así que esto es tratarlos con respeto, sin necesidad de exponerlos a una situación bochornosa de la cual ellos no tendrían por qué ser expuestos si hubiesen sido advertidos. Todas estas riquezas que nosotros vemos en estas características en Pablo, pero también en estos hombres designados, se suman todas ellas para una labor que no es fácil realizar. En parte, este es también el objetivo que nosotros vemos en el apóstol Pablo al enviar a estos 3 hermanos a Corinto, advertirles, prepararlos, ponerse en los zapatos de ellos para que, aunque tenga que darles un empujoncito, aunque tenga que ejercer cierta presión, hacer uso de su autoridad, de su pastoreo, también impulsarlos para que no vayan a quedar mal con algo que ellos mismos habían decidido hacer, que de hecho estaban haciendo generosamente, aunque estaban presentando problemas. De esto es lo que trata los primeros versículos del siguiente capítulo y que vamos a exponer. Y vamos a pasar por ello rápidamente porque es un resumen, un retomar lo que ya ha venido diciendo en el capítulo anterior. Vayamos allá, 2 Corintios 9, del 1 al 5. Dice: cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de lo cual yo me glorío ante los de Macedonia, que Acaya, o sea Corinto, está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Algunos consideran este capítulo 9 como parte de otra carta porque parece introducir un tema fresco no discutido aún, pero es lo que se ha venido tratando en el capítulo anterior. Sin embargo, lo que vemos es una continuidad con un tono distinto, como si después de hecha la advertencia, la exhortación a hacer lo que debían en cuanto a la donación, el apóstol asume que ellos no tendrán problema con esto. Y ahora, sobre la base de su obediencia que él da por hecho, les anima a que estén listos para mostrar lo que para él está claro: su celo, su generosidad, su disposición voluntaria, el cómo ellos fueron los primeros y han sido ejemplo en esa ofrenda especial y ante lo que el apóstol Pablo se ha mostrado orgulloso frente a los demás de esta actitud. Mis hermanos, qué riqueza en este texto, qué riqueza de los dones con los que Dios dota para las diferentes tareas que llama para la obra. Vocación, llamado, idoneidad, disposición, prudencia, sabiduría, seriedad, orden, transparencia, tacto, solidaridad. ¡Qué riqueza nos deja este texto en esta situación en particular! Pero sus aplicaciones se extienden a la iglesia local, se extienden a la familia y aún se extienden a la labor que desempeñemos en nuestro quehacer diario, cualquiera que sea la labor que desempeñamos. Que Dios nos concediera que se pudiera decir de nosotros, también como se dijo de estos hermanos en cuanto a ellos, son gloria de Cristo. El Señor les bendiga, mis hermanos.